Melissa, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días para todos los que están viéndonos. La verdad es que yo súper contenta de estar aquí en Morelia, de comenzar este día de la mejor manera con las entrevistas, platicando un poquito pues de toda la experiencia, de estar emocionada con lo que tengo aquí portando, que me siento muy orgullosa y más que nada de que por primera vez pues una michoacana se lleva este título. Justo eso les queremos comentar porque Melissa Flores es la primer michoacana que va a representar a México en Miss Universo. Imagínense, Michoacán, México y ahora en el mundo, porque obviamente nos vamos a traer esa corona, estamos súper seguros y sabemos que la próxima entrevista va a ser ya portando tu corona y pues obviamente con tu cinta de Miss Universo. ¿Cómo fue para ti recibir esta noticia de pues que ya eras la finalista y eres ya la representante de México? Pues fue mucha emoción, fue un arduo trabajo, lo puedo decir, porque durante la concentración que se llevó a cabo en Aguascalientes fueron 3 semanas de actividades, de desvelos, de a veces bajones emocionales, porque sí pasa entre que el cansancio, esto sí puedo, no puedo, pero para mí fue la verdad un orgullo el día de la noche final, el saber que yo estaba en las manos con mi compañera, de que estuvieron a punto de decir quién de las dos ganaba, que me tocó con la chica de Guerrero, y cuando gritan Michoacán, no, o sea, creo que hay unas imágenes que pueden ver donde mi rostro es como de ¿qué? ¿En serio? O sea, ¿en serio? No porque no lo creyera, sino de porque se hizo realidad lo que hace muchísimo tiempo me preparé, con lo que trabajé, con lo que fui muy constante y disciplinada. Y el hecho de estar en ese momento y decir, wow, o sea, lo logré y ahora nos vamos a Miss Universo, dije, wow, o sea, qué increíble. E incluso pasa ahí en los videos que algunas personas ya me compartieron, que justamente a los 5 minutos de estar en fotos y todo, cuando estábamos en el escenario, volteo a ver al público que estaba apoyando, gritando, Melissa, Michoacán, los veo y empiezo a llorar y es como que, ¿qué? O sea, como que fue una acción muy retardada el impacto, el furor que sentía, pero me siento muy, muy agradecida, muy bendecida por la oportunidad y creo que pues el ser la primera michoacana que representa una banda de este peso en un certamen internacional tan importante es una gran oportunidad. Justo hablando de la preparación, ¿cómo fue tu preparación? Porque muchas veces a lo mejor en la televisión y en redes sociales actualmente vemos nada más el último momento, ¿no? El momento en el que ya se están mostrando, en el que se están presentando, en los vestidos, esto, pero sabemos muy poco a través de la televisión de cómo funcionan todos estos certámenes. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, o desde el inicio, ¿cuándo fue que iniciaste y que dijiste, quiero empezar a entrar a esto y mi meta es llegar a lo mejor a tal grado? Fíjate que empecé hace ya algunos años, mi primer certamen fue hace 6 años aproximadamente, no, 7 años, fue algo muy municipal, algo muy local. De ahí me entró la espinita de conocer lo que eran los certámenes de belleza, porque yo anteriormente la verdad es que no me gustaban, o sea, no le tenían algún interés, pero cuando empecé a darle una oportunidad me gustó, porque me di cuenta que va más allá solamente de la belleza física, sino también la oportunidad que te da de representar algo, de representar una imagen, de representar un mensaje, y que con esto puede ser una plataforma para muchas mujeres para que crean en sus sueños y también lideren sus vidas. Fue lo que me gustó, porque es lo que yo siempre he buscado. O sea, si no hubiera sido así, la verdad es que, mira, estuviera súper desconectada del mundo, de este mundo. Entonces, la verdad a mí me ha encantado. Tengo aproximadamente 6 años que comencé en todo esto. A raíz de la primera participación he tenido un crecimiento personal y profesional grandísimo. Ya fui a un internacional, participamos, representamos México, nos fue muy bien. Dejé un poquito de lado todo eso y me preparé durante todo este tiempo de manera profesional, desenvolviéndome en actividades como oratoria, en el inglés, en un proyecto social que también presentas, porque tienes que tener ese mensaje que quieres darle a la sociedad. Y yo como psicóloga tengo un proyecto que ayuda a prevenir y atender la violencia en las relaciones de noviazgo. Entonces, he trabajado en este proyecto durante bastante tiempo, lo llevé a cabo mediante conferencias, tengo también un podcast que se encuentra en todas las plataformas digitales. Entonces es el mensaje con el cual he trabajado, que lo he hecho muy fuerte y que pues toda esta preparación, te digo, tiene meses, tiene años, porque ha sido constante y es una evolución que tenemos todos nosotros. O sea, creo que la preparación es día con día y vas aprendiendo. Y dije, llegó un momento en que se presentó la oportunidad de estar en el casting de Mexicana Universal Michoacán y dije, es mi momento, creo que las puertas se están abriendo por alguna razón. Dije, lo voy a intentar y si es para mí se va a dar, y si no es para mí también, y por alguna razón. Y mira, pues me siento contenta porque creo que es para mí, estamos en el lugar correcto y yo la más feliz del mundo. ¿Cómo va a ser esta preparación que tengas? Porque ya es prácticamente poco tiempo lo que vas a tener para esta última
carrerita que te vas a aventar. ¿Cómo va a ser esta preparación? ¿Va a ser todavía más complicada de la que ya tuviste? ¿Va a seguir enfocada más o menos en lo mismo? ¿Cómo es? Va a ser intensa, con eso te puedo decir todo, va a ser intensa porque justamente el Miss Universo se va a llevar a cabo en noviembre en El Salvador. Y hace unos días estuve con Lupita Jones, la directora nacional, quien fue también nuestra primera Miss Universo, y estuvimos platicando un poquito de la preparación. Me acabo de coronar el sábado, apenas tengo estos días donde estoy ajustándome en detalles. Ya estuvimos platicando sobre los vestuarios, que ahorita es lo más importante porque tenemos que empezar a trabajar con diseñadores para la ropa en específico que se lleva. Y en cuestión de preparación, pues ya tenemos las herramientas, las bases para seguir trabajando sobre esto. Hay algunos detallitos que se pueden mejorar, pulir, que es en los que he estado trabajando, también de darle un poquito más de fuerza y de potencia al mensaje que estoy llevando para que resuene todavía más fuerte. Y claramente pues trabajar también en esta parte de exponer lo que tenemos en México, porque estoy representando no solamente mi estado, sino toda la República Mexicana, y quiero que toda la gente de todos los estados de la República pues se sientan orgullosos de que llevan una muy buena representante y de que vamos a lograr un muy buen papel. Oye, y hablando de representación mexicana, michoacana, empezó todo esta trifulca en redes sociales, que si eres de Venustiano Carranza o que si eres de Zaguayo, y la gente empezó a pelearse. Casi hay una guerra allá en Venustiano Carranza y en Zaguayo diciendo, es nuestra, no es cierto, es de nosotros. Dinos por qué esta confusión o qué es lo que pasó. Mira, yo me siento feliz y contenta porque sé que la gente me está apoyando, que me quieren, que siempre han estado ahí para mí. Yo soy de Venustiano Carranza, de San Pedro Caro, municipio de Venustiano Carranza. Yo nací en un hospital de Zaguayo, obviamente, pero toda mi vida he sido de Venustiano Carranza. Pero mira, no hay que por qué pelearnos porque somos de Michoacán. Es de México ya. Es de México ya, para todo el mundo. Entonces, creo que pues estos temas se tienen que compaginar, porque a final de cuentas, pues ya soy una persona que nos complementa a todos y que a final de cuentas no debe de haber riñas, no debe de haber problemas, y al final del día tenemos que apoyarnos. Porque aparte pues representas, como lo decías ahorita, a todo México ya. A todo México, a todos los municipios, ya prácticamente somos todo México. Oye, y ahorita, por ejemplo, en este tema, ¿qué opinas de Miss Colombia, que ya es una mamá, es madre de familia, ya se puede dar esta posibilidad de que incluso ya una madre de familia pueda formar parte también de estos certámenes y que esté ganadora? Anteriormente no se daban estos beneficios. ¿Qué opinas sobre esto? Me encanta la idea porque creo que Miss Universo va avanzando conforme a los tiempos y a todas las exigencias que se encuentran en nuestro día a día. Yo soy muy fiel seguidora del pensamiento de que se le dé la oportunidad a todas las mujeres de poder implementar su mensaje, porque creo realmente que si tú tienes una historia y si tienes la posibilidad de entrar en una plataforma como estas, lo puedas compartir, porque nunca sabes si tu mensaje, si la parte de tu vida va a poder compaginar o le va a poder hacer un cambio a otra persona. Entonces, yo contenta de que se abran estas plataformas, estas oportunidades para las mamás, para todas las personas que deseen incursionar en este mundo, porque estoy muy segura que cada una de nosotras tenemos un mensaje. Entonces, la más feliz del mundo, ya quiero conocer a todas mis compañeras. Ya tengo entendido que casi estamos listas todas las competidoras para estar en este próximo noviembre en El Salvador. ¿Cómo fue, ahorita que platicábamos también del tema de la otra competencia que tuviste, y ahora vamos a tratar de como comparar un poquito con Mexicana Universal? ¿Cómo han sido estas dos etapas en tu vida? ¿Cómo fue cada uno de estos procesos? Pues de mucho crecimiento, sí te puedo platicar, porque cuando yo estuve en la otra plataforma que fue el Miss Earth, ya lo habíamos platicado anteriormente, yo estaba más chica, tenía 20 años de edad, entonces estaba comenzando a entrar en este mundo de los certámenes de belleza, de entender el objetivo, el contexto y la plataforma que te involucra estar en este tipo de eventos, porque realmente te hace crecer de una manera impresionante. Yo es por esta la razón que siempre apoyo los certámenes de belleza, porque tienes un crecimiento muy notorio. Todas las niñas, chicas que tú veas que están en un certamen de belleza, vas a notar un cambio impresionante. Entonces, sí puedo ver la diferencia porque estaba más chica, y al día de hoy, durante todos estos años, pues me he desarrollado bastante bien, lo puedo decir, porque me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado. Y Mexicana Universal, que es una de las plataformas más grandes en México y en el mundo, pues te brinda todavía más oportunidades de que conozcas tu persona, de que conozcas tu esencia. Y algo de lo que me gustó más es que dentro de esta plataforma tuvimos un diplomado en proyección de imagen y liderazgo, el cual nos dio muchísimas más herramientas para conocer
pues la vocación, nuestra profesión y lo que queremos implementar ante el mundo. Que no solamente sea pues esta parte que todo el mundo juzga de solamente la belleza o lo que ven en el escenario como platicabas, sino que también tenemos una preparación académica dentro del certamen que nos brinda herramientas, no solamente para hacer una Miss Universo o una Reina de Belleza, sino que son herramientas que nos dan para funcionar en nuestro día a día, de forma laboral, de forma profesional, de forma personal. Entonces, creo que los certámenes de belleza al día de hoy han cambiado muchísimo y las oportunidades que también Mexicana Universal ha brindado para todas las mujeres han sido increíbles, porque a raíz de esto, tú lo puedes ver, hay muchas mujeres que se desenvuelven muchísimo mejor en sus profesiones. Perfecto. Fíjense nada más, si ustedes a lo mejor no han visto los videos, porque incluso en los videos de Mexicana Universal tu estatura sobresale de las demás chicas, creo que eras tú y había otra compañera un poquito casi del tamaño, pero tú eres la más alta, y si ahorita se la encuentran ustedes aquí en la zona centro de Morelia, se van a dar cuenta que es un mujerón enorme y guapísima y todo. ¿Cómo fue? Porque habíamos visto incluso esta parte en la que mencionabas que en cierto momento en tu vida te sentiste un poquito mal por tu estatura, porque es más de 1,80 m. Entonces, para una mujer y luego una mujer mexicana, pues es como muy raro ver a las mujeres tan altas. ¿Cómo fue para ti este cambio de aceptar justo una estatura que a lo mejor para los demás es como un poquito complicado, que para ti llegó a ser complicado? Fíjate que de hecho justamente en el certamen, esta fue de las generaciones donde habíamos chicas más altas. Una de ellas, de las más altas, era Sinaloa, mi compañera, porque mide 1,83 m. Después, si no me equivoco, San Luis Potosí, y ya después seguía yo con 1,80 centímetros. Entonces, sí es verdad, para mí siempre fue de pequeña un complejo el ser alta, porque normalmente la estatura promedio en México pues es de 1,75 m. Máximo 1,70. 1,70. Y ya son las que sobresalen. Sí, y para mí siempre tener alrededor personas que no han sido como de 1,80, pues me causaba conflicto. Tendía mucho a encorvarme, sentirme insegura, o sea, muchísimos aspectos. Pero todo cambió, fíjate que no fue hace mucho. Todo cambió cuando comencé a entrar a mi primer certamen de belleza, porque tuve la oportunidad de salir, de conocer, de trabajar en mi persona, en mi esencia, en que la estatura no significa que es malo o tampoco que sea bueno, sino que es algo de ti, de tu personalidad, de tu esencia. Y la oportunidad que tuve de salir cuando representé a México y que fui a Filipinas, no, ¿qué te puedo decir? Unos mujerones de Europa así. Yo las veía hacia arriba y decía, wow, y yo me sentía acomplejada, dije, no, cállate. Entonces, ahí fue cuando dije, qué agradecida estoy de la estatura que tengo, de la persona que soy, de que tengo un cuerpo que Dios me brindó para hacer muchísimas cosas. Y dije, no, hasta quisiera estar más alta todavía. Ahora ya quería. Ahora quiero más altura. Perfecto. Fíjate qué importante saber que no solamente ayuda esta etapa de mostrar la belleza, sino también incluso a cada una de las competidoras y de las chicas que están ahí, les ayuda en su vida, en su etapa de desarrollo. Y esto también es algo que deberían de conocer las personas que nos están viendo, porque muchas ocasiones siempre nada más nos vamos por la parte de es que tiene que estar bonita y es que está muy bonita para estar ahí, pero el trabajo que trae cada una de ustedes es de verdad impresionante, increíble. Se preparan también incluso, o bueno, las preparan también incluso en la parte de decir, en el caso tuyo que dices, tardé en reaccionar, a lo mejor entiendo que también les dan como una preparación previa sobre cómo se deben de pues mostrar ante las cámaras. Sí, es un todo, es un complemento, porque como mira, en todos los eventos, en un equipo de fútbol, en un equipo de boxeo, en un equipo de natación, en un equipo, de lo que sea, te tienes que preparar, y también eso es en un certamen de belleza. Tienes que cumplir pues con ciertos requerimientos como en todo, y tú también te sientes mejor cuando te sientes completa, cuando sientes que no te hace falta nada en un aspecto de tu vida. Yo, por ejemplo, no sé, si mi punto de atención o mi área de oportunidad tal vez era la pasarela, pues con mayor razón yo quería reforzar esa parte. Entonces, cada una de las niñas o chicas que participamos en los concursos de belleza tenemos esas áreas de oportunidad donde trabajamos. Yo tuve clases de oratoria, clases de inglés, clases de pasarela, de automaquillaje, peinado, de historia, o sea, tienes muchas áreas en las cuales abarcas, porque también depende de ti, qué tan preparada como mujer quieres mostrarte ante el mundo y qué es lo que quieres aportarle a los demás. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante el estar estudiando, el estar conociendo, el estarme enfocando en diversos temas para sentirme orgullosa yo misma de lo que estoy compartiendo, de que vean una Melissa
que es muy preparada, muy inteligente, muy capaz, y también de brindarle esta oportunidad a las niñas, a las adolescentes y también a los hombres, a los niños, de que si eres constante, de que si eres disciplinada, de que si crees en tus objetivos, o sea, en el lugar en el que te pongas tú vas a brillar y te vas a desenvolver. Entonces creo que eso es muy importante, que siempre seamos personas que busquen salir adelante en el área que sea, pero que siempre se preparen. Y eso es todo lo que tenemos también detrás de ser una reina de belleza, que muchos no conocen, pero que tenemos una amplia preparación. Incluso te puedo decir, tengo muchas de mis compañeras de esta generación que son médicos, que son fisioterapeutas, que son psicólogas, que son abogadas, y es muy bonito porque cada una de ellas te comparte sobre su vida, sobre su profesión y sobre todo lo que han hecho y quieren lograr en un futuro. Perfecto. Hablando de esta preparación, Andrea Mesa se coronaba con un vestido rojo realizado por un diseñador michoacano. Sí. A lo mejor no me puedes dar todavía muchos detalles porque sabemos que el factor sorpresa es importante. Siempre. Pero dinos, ¿va a haber también diseñador michoacano en estas colaboraciones que tengas para llevarte tus vestidos? Es probable que haya un vestido rojo con el que te pongas la corona. Dinos lo que se pueda, porque sabemos que hay muchas cosas que se deben de omitir. Ay, mira, pues todavía esto lo tenemos en plática, porque obviamente yo quiero llevarme algo michoacano, algo que me represente y con lo que me sienta cobijada en un Miss Universo, hablar sobre nuestra cultura, sobre lo que tenemos no solamente aquí, sino en todo el país. Pero sí estamos todavía platicando con Lupita Jones sobre todos estos preparativos de diseños, que la verdad me siento muy agradecida porque aquí en Michoacán, en mi estado, he tenido la facilidad de que hay muchos diseñadores estupendos que se están sumando a mi sueño, a querer también resaltar, porque de verdad que tenemos gente muy, muy creativa, muy característica de sus diseños y que queremos también mostrarlos ante todo el mundo. Y también gracias a Dios he tenido la oportunidad de que hay muchos diseñadores y gente muy creativa en cada uno de los estados de la República que se están sumando. Entonces ahorita estamos, mira, viendo todo lo que nos puede servir para toda la imagen que queremos proyectar y lo que queremos llevar para el Miss Universo. Y del vestido, ay, Dios mío, ahí viene la información, amigos. Estoy todavía platicando, incluso hace unos momentos estaba platicando con uno de los diseñadores sobre cómo queremos el color, la forma y pues todo lo que queremos llevar también que represente mi esencia como Melissa, que sea un vestido con el cual yo me sienta cómoda y demás. Entonces, todavía no les puedo decir un color, pero sé que les va a gustar muchísimo. Muchísimo, y que nos va a representar también como mexicanos, porque creo que yo algo que quiero representar es que se vea diferente, que muestre esa esencia de México. Entonces estamos platicando todavía por ahí cuál va a ser el color ideal. Que se veía bastante diferente el que usabas ahora, el que usabas en esta ocasión, que tenía estos hombros bastante amplios, también se veía bastante distinto a lo que normalmente vemos en las pasarelas. Entonces yo me acuerdo que le dije, perdón por interrumpirte, le dije al diseñador, yo quiero un vestido que sea, que en cuanto salga al escenario la gente diga, ella es para Miss Universo. Y creo que lo logramos, porque todavía recuerdo que cuando salí al escenario escuché a la gente que dijo wow, y para mí fue que se me enchinó la piel totalmente, porque era lo que queríamos, era con el diseñador, queríamos crear esa expectativa, ese asombro de la gente. Le digo, bueno, ahora va a ser un gran trabajo para quien toque diseñar este vestuario para el Miss Universo. Sí, justo era eso, la veías y decías, te quedabas así, mira, uno en la tele, imagínense los que estaban ahí en vivo en pleno momento. No, nosotros estábamos acá con la porra, todo lo que daba, repique de campanas en catedral, todo. Pero pues bueno, Melissa, ha sido un gusto para nosotros estar contigo el día de hoy, saber que tenemos una buena representante, no solamente michoacana, que obviamente nos llena de orgullo, sino también a una mexicana que está completamente preparada y lista para, repito, en la próxima traerse ya la corona y estar, a lo mejor no aquí, en otro lugar, pero estar ya hablando sobre cómo fue este proceso, sobre cómo ha sido, cómo lo has tomado, y sabemos que ya está súper lista para esto. Sí, totalmente, muy emocionada y muy contenta por todo el apoyo que se ha visto en redes sociales de la gente que está contenta con los resultados, que me están siempre siguiendo en todas las historias, en todas las publicaciones que hago, y que están siempre apoyando, porque créeme que todos los buenos comentarios siempre suman, siempre te hacen sentir que vas por el buen camino. Y pues nada, ¿qué te puedo decir? Agradecida, bendecida por la oportunidad, también por esta entrevista. Esperemos que la próxima vez se nos dé también la oportunidad de volver a platicar, pero
como dices, con una nueva banda que ya diga Miss Universo y también con la corona internacional de Miss Universo. Así va a ser, está decretado y ya, miren, está escrito ya. Ya tenemos la nota previa, nosotros en Mi Morelia, lista ya nada más para darle clic, publicar y está todo completamente listo. Melissa, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, al contrario, y de verdad que pues espero que sigan todavía este proceso rumbo a Miss Universo, que estamos solamente a 2 meses, y bueno, nada, agradecerte también por el espacio. ¿Cómo estás en redes sociales y cómo puede encontrar, hablando de este proyecto que muestras incluso para la gente, tu podcast, para que las chicas y chicos que lo puedan ver, lo hagan lo más rápido que se pueda? Nos pueden encontrar en las páginas de Instagram y de Facebook como Mexicana Universal Organización, que es donde estamos llevando todas las cuentas nacionales sobre mi preparación y también el de las demás chicas del concurso de Mexicana Universal. También en mis redes personales me encuentran como Melissa Flores. Durante todo este tiempo de rumbo a Miss Universo vamos a estarles compartiendo historias, información sobre toda esta preparación que estamos llevando a cabo, y pues nada, que estén al pendiente también del proyecto de No Me Limites, es el cual estoy llevando a cabo sobre la prevención y atención de la violencia en las relaciones de noviazgo, y el podcast también lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital como No Me Limites, está ahí a disposición de todas las personas, y también tenemos números telefónicos que pueden encontrar también en la cuenta personal de Melissa Flores, donde pueden guiarse también para orientación psicológica y también jurídica. Fíjense nada más qué importante, qué buen mensaje estás dejando, incluso qué buena plataforma estás dejando para que chicas y chicos que pasen por alguna situación similar busquen ayuda de verdad. Es importante que lo hagamos antes de tiempo. Antes de tiempo. Y pues que sepan que no están solos, que están respaldados, que ya, por ejemplo, Melissa está ayudándoles a tener todo listísimo, un número, un contacto, una manera en la que incluso podemos detectar este tipo de situaciones y complicaciones que se pueden dar, y pues que se apoyen, que se ayuden. Así es, que se apoyen, que lo utilicen, porque para eso están estos proyectos, para que se guíen de ellos, que si tienen algún tipo de duda o algo en lo que podamos ayudarles, también que me contacten sin ningún problema. Ahorita justamente estamos trabajando con gobierno del estado para impulsar aún todavía más este proyecto, para darle un poquito más de cavidad, no solamente al estado, sino también a otros estados, para que este mensaje llegue a más personas y que realmente puedan utilizar este proyecto con el cual he estado trabajando con todo el amor y con todo el cariño del mundo, y que el único enfoque es ese, que la gente lo utilice, que la gente se pueda beneficiar de él, y pues también poder crear un poquito más de redes de apoyo para que más personas se sumen. Perfecto. Ahora sí, nos despedimos, amigos. Gracias, Melissa. Gracias, mil gracias. Que tengan muy lindo día a todos.